Buenos días amigos y amigas, buenos días nos dé Dios y María Santísima. Hoy es sábado de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Continuamos celebrando la resurrección del Señor, una resurrección que nos toca, una resurrección que nos transforma, una resurrección que nos hace seres nuevos y nos hace entrar en una vida nueva. La vida que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, nos puede dar. Hoy vamos a escuchar la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque tocan temas interesantes, o al menos un tema muy interesante y de muchísima actualidad a nivel social y también eclesial. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos 44 al 52. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios. Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Vemos las dos reacciones ante la palabra de Dios. Bernabé y Pablo empiezan a predicar en territorio judío, y los judíos, la respuesta que dan no es sino las blasfemias, la expulsión, incitar al odio, llenarse de envidia, y es lo que provoca eso que es tan común en nuestro siglo XXI, la envidia. Qué mala es la envidia, ¿verdad? Cuántas situaciones provoca, cuántas comunidades, no voy a decir rotas, pero sí muy tocadas, por culpa de la envidia, por culpa de el querer quedar por encima del otro y apartarlo, y porque yo quiero ser más que nadie, porque yo quiero que el cura me vea a mí pues más que a otros. Provoca mucho daño la envidia, y sobre todo, lo peor de todo es la incitación al odio, como dice al final, casi al final del texto, cuando van a expulsar a Pablo y Bernabé, porque los judíos incitaron a las señoras devotas y a los influyentes de la sociedad para apartar a Pablo y Bernabé. Es la consecuencia de tener el corazón cerrado al Señor. Es la consecuencia de tener el corazón cerrado a la palabra de Dios. Por el otro lado tenemos pues cómo los gentiles se alegran y alaban al Señor porque Pablo y Bernabé dicen, bueno, pues como los judíos no queréis aceptar la voluntad de Dios ni rechazáis el entrar en la vida eterna que Dios nos da, pues entonces nos dedicamos a los gentiles. Y dice el texto que los gentiles se alegraron muchísimo y que alababan la palabra de Dios. Es un signo del Espíritu. Donde hay acogida de la palabra de Dios, allí es porque está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo animando, ayudando y haciendo abrir el corazón y el entendimiento para que podamos acoger la palabra de Jesús, la palabra del Señor. Y eso provoca, lógicamente, alegría,
provoca alabanza, provoca el que la palabra de Dios se difunda, como también dice el texto. En definitiva, porque se cumple la función de esa palabra y se cumple la función de esa predicación, que es conocer a Dios, enamorarse de Dios, amar a Dios, seguirle y predicarle y contar a todos las maravillas que hace en nosotros y todo el bien que ha hecho en nosotros, especialmente por medio de su Hijo Jesucristo y más concretamente con su muerte y su resurrección. Por eso necesitamos pedir al Señor. El Señor en el Evangelio nos invita a que pidamos al Señor, a que nos sintamos pobres y le pidamos, porque Él nos escucha, porque nos va a escuchar. Sobre todo si es pedirle que nos dé una fe auténtica, que nos dé un corazón de verdad abierto a su voluntad, abierto a lo que Él nos suscita, nos inspira, nos quiere comunicar. Un corazón abierto a su palabra, a la palabra de Dios, para que así vivamos nuestra fe, no de un modo personalista o en función del cargo que yo pueda ostentar en la parroquia o en el obispado o en donde sea, o en el movimiento o en una comunidad, sino que nuestra fe esté sustentada en Jesucristo y nada más, sola y exclusivamente en Jesucristo, en el Hijo de Dios, porque es Él el que se ha entregado por nosotros, no ni el obispo, ni el cura, ni el pastor, ni nada por el estilo. Es Jesucristo el que ha dado su vida por ti y por mí. Por eso nuestra fe es en Él. Y además porque vivir esta alegría de la palabra de Dios es el mejor modo de anunciar a los demás que Dios les ama, que Dios les quiere, que Dios está con ellos y que lo que Dios quiere de ellos es su felicidad. Pues vamos a pedirle al Señor que así sea, que no tengamos una fe personalista, sino una fe en Cristo, o mejor dicho, o que esa fe sea personalista pero en Jesucristo y en nadie más, porque nadie es digno de fe salvo el Hijo de Dios, que se ha entregado por nosotros, por amor a nosotros. Pues que disfrutemos de ese amor y que desterremos y dejemos a un lado las envidias, los odios, los rencores, las cosas de si es que, si este o esta. Eso hace muchísimo daño. Palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, el Espíritu. Abrámonos al Espíritu y veremos maravillas. Buen día a todos.